Ya, desde este momento estoy grabando. Bueno, como le comenté, hoy vamos a comenzar con el segundo tema de la asignatura. A modo de recordatorio, en el primer tema vimos los elementos básicos de la simulación con Aspen Plus. Estos elementos básicos fundamentalmente se centraron en los principios de simulación, las diferencias entre diagrama de flujo y diagrama de simulación de procesos, cómo se introducían al simulador los componentes en función de qué tipo de componente o compuesto estábamos analizando. Recuerden que teníamos una base de datos que trae el simulador con compuestos que son convencionales, pero también teníamos casos particulares que exploramos en las charlas y en los talleres. Estos casos particulares era el caso de cuando teníamos una biomasa, un carbón, o como lo trata el Aspen, como un sólido no convencional. ¿Por qué razón? Porque estos sólidos no tienen un peso molecular en específico y sus propiedades no se determinan a partir de, al menos el tema de los equilibrios de fase, sino que fundamentalmente estos compuestos lo que se presenta para ellos son modelos para su densidad, para su, para su poder calorífico y para su entalpía, y todo esto nosotros lo vimos cómo hacerlo en Aspen en función de la composición elemental y en función de si estos sólidos tenían o no una distribución de tamaño de partículas conocida. Después vimos también cómo podíamos generar una estructura molecular en Aspen y a partir del uso del Thermodata Engine obtener las propiedades termodinámicas para esa molécula. Hicimos un ejemplo que era una imina, un compuesto que no aparecía en la base de datos y pudimos determinar sus propiedades. Y además vimos cómo se definía un petróleo o una mezcla de petróleo a partir de lo que se conoce como el ASAI, que es una serie de datos analíticos que se obtienen del petróleo, dentro de los cuales juega un rol fundamental la curva de destilación de ese crudo. Estos son lo que vimos en la primera parte y finalmente vimos cómo nosotros debemos seleccionar el modelo termodinámico para estimar las propiedades y que esta era una función de la idealidad o cuán lejos estábamos o cuán cerca estábamos de la idealidad en la mezcla que queríamos analizar, y en función de eso habían varios modelos a ocupar que teníamos dos grupos fundamentales: los modelos basados en coeficiente de actividad que se ocupaban cuando teníamos mezclas no ideales, y los modelos de ecuaciones de estado que era para mezclas más cercanas a la idealidad. En pocas palabras, esto es lo que vimos en la primera parte del curso. Nos familiarizamos con el entorno de simulación, entramos a algunos compuestos, propiedades, hicimos estimación de propiedades de mezclas de compuestos, las comparamos con la base de datos y toda esa información es la que nosotros vamos a evaluar en el día de mañana en el primer test de la asignatura. Ahora, a partir del día de hoy, que comenzamos el segundo tema de la asignatura, lo que vamos a empezar es a trabajar con simuladores. Como les comenté al inicio, este curso tiene una complejidad que va increciendo, o sea, nosotros vamos a empezar con modelos simples y después vamos a empezar con modelos específicos para operaciones unitarias que son más complejos. La clase de hoy en particular trata sobre la simulación de operaciones sencillas y vamos a dar una serie de elementos que ustedes conocen por su formación, pero que debemos recordar para comenzar a comprender cómo funciona la lógica del simulador. Estos son los contenidos que vamos a ver en la clase y que ustedes después pueden repasar. Recuerden que el video de esta charla le va a quedar en el canal de YouTube de la asignatura, donde lo pueden consultar de manera recurrente según sean sus intereses y sus necesidades. Primeramente quisiera recordar las leyes de conservación. Las leyes de conservación con las cuales más familiarizados están ustedes: conservación de la masa y conservación de la energía. Y uno de manera genérica la puede escribir de esta forma, donde la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume. Y si recordamos, la entrada y la salida se referían a la interrelación del sistema que estamos analizando con sus alrededores. Y fundamentalmente hablábamos, cuando se habla de entrada o salida, por ejemplo, a un reactor o un intercambiador de calor, estábamos hablando de las corrientes que atraviesan la frontera o los límites de análisis de esa etapa, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos referíamos con generación y consumo? Estos conceptos donde aparecen es aquellos procesos donde nosotros tenemos reacciones químicas y por tanto tenemos generación o consumo de nuevas especies o de calor, por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de balance energético en estos sistemas con reacción química. Y finalmente se tomaba el término acumulación cuando hacíamos los balances en estado no estacionario. Nosotros en esta asignatura hacemos mucho énfasis, o en realidad hacemos el total énfasis en la simulación de estado estacionario, porque es la que más se ocupa y porque la gran mayoría de las plantas químicas trabajan en condiciones de estado estacionario, o sea, en producción continua.
Y es por eso que nosotros vamos a hacer énfasis aquí. ¿Y qué implicación tiene esto cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, a un balance en estado estacionario con reacción química que el término acumulación se anula? Y si, por ejemplo, en este caso, SRQ significa que estamos sin reacción química, el término consumo y generación lo anulamos, llegamos a la típica expresión que ustedes, o que cuando alguien está trabajando en el tema de balance de masa, la usa coloquialmente, que dice todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O sea, entrada es igual a salida. Ahora, ¿qué significa esto cuando nosotros queremos resolver un balance y lo queremos hacer, por ejemplo, con un simulador modular secuencial? En principio no tiene ninguna diferencia, en principio y en concepto, a cuando nosotros lo hacemos de manera manual, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que varían en los sistemas? Bueno, varían los volúmenes, las concentraciones, la composición, la altura, la conversión, si estamos en el caso de un equipo donde hay reacción química, en el caso del balance de masa, eso. Y en el caso del balance de energía, normalmente nosotros lo que hacemos es seguir el cambio de temperatura en función de también la transferencia de energía que da un fluido a otro, o a través de, si ocurre, en el caso de una reacción química, que no es el que estamos analizando en específico ahora, el calor que se genera o que consume esa reacción química también lo reflejamos como un cambio en temperatura de un fluido. Ahora, una pregunta que quiero hacerle. ¿Es posible resolver un balance de masa en función del cambio de volumen o en función del cambio de mole? Esta es una pregunta que le hago. Quisiera que Cristian Molina me la contestara. Cristian, ¿usted puede resolver un balance de masa en función del volumen? No, profesor, por lo que tengo entendido. ¿Por qué no? Porque eh, ¿Bajo qué condiciones no se podría hacer? cuando los volúmenes varían, Exacto. ¿Y cuándo uno puede decir, por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema líquido, para ponerte un caso específico, un sistema donde los fluidos son líquidos, ¿cuándo yo puedo decir que, o puedo sospechar que el volumen del fluido va a cambiar? cuando el fluido es compresible? Pero el líquido no lo asumimos como compresible. Por eso te puse exactamente el caso del Mm, líquido. eh, ¿Qué variable te puede provocar un cambio de volumen? la temperatura. Exactamente, la temperatura. Entonces, nosotros sí podríamos hacer un balance en función del volumen cuando la temperatura no cambia. En caso contrario, no. Por eso se recomienda hacer balance de masa en función de flujo másico, que es el que se conserva. Recuerden, ni se genera ni se destruye, lo que hace es conservarse la masa. Gracias, Cristian. Y en el caso de los moles, es recomendable hacer el balance cuando estamos en presencia de una reacción química, porque nos permite, a través de la variación del número de moles, poder seguir la evolución de dicha reacción química. Estos son dos casos particulares del balance de masa, pero ahora no estamos trabajando con reacción química, así que se lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, ¿cuáles son los pasos generales que nosotros seguimos para hacer un balance de masa? Normalmente nosotros dibujamos o hacemos una esquematización del balance que queremos resolver, incorporando todas las corrientes de entrada, las corrientes de salida, los datos que tenemos sobre esa corriente, que son los flujos, las composiciones, las temperaturas. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un cambio de temperatura, nos acaba de mencionar Cristian sobre qué tenemos que tener cuidado. Tenemos que resolver entonces en función de la masa, no nos podemos equivocar. Y otra de las cosas es porque generalmente nosotros siempre resolvemos los balances de masa acompañados de un balance de energía. Después seleccionamos una base de cálculo. En caso de no conocer el flujo de entrada, lo que se hace es seleccionar una base de cálculo y se resuelve un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones estaba formado por balances de masa total y balances de masas parciales. ¿Okay? Si miramos este ejemplo donde nos hablan de un proceso de concentración de jugo de naranja, donde el jugo recién extraído y filtrado, que contiene cierta cantidad de sólidos en peso, se alimenta a un evaporador que trabaja al vacío, y este evaporador, como ustedes saben, la función del evaporador es concentrar el fluido separando agua del mismo,
hace que una de las corrientes de producto, o sea, la más concentrada, la cantidad de sólidos aumente desde 7,08, que era la entrada, hasta 58% en pesos. Y nos piden resolver este balance y calcular para una cantidad de 1 tonelada por hora, o sea, 1000 kilogramos hora, calcular la cantidad de corriente de jugo que es concentrado y de agua de salida. Esto es un balance muy simple, ustedes lo tienen que haber hecho muchas veces durante su asignatura de balance de masa, y lo que hace uno ahora vamos a ejemplificar los pasos que seguiríamos para resolverlo. Primeramente, esquematizamos el proceso e incorporamos la información que conocemos. ¿Cuáles son las dos incógnitas? No conozco ni el agua ni el flujo del jugo que está concentrado. ¿Cómo podemos nosotros resolverlo? A partir de un balance total y de balances parciales. ¿Cuál es la base de cálculo? Bueno, en este caso me la da 1000 kilogramos hora, y el balance total es que el jugo que entra, que es el jugo, llamémoslo ligero, va a convertirse o va a dividirse en dos corrientes, una corriente de jugo concentrado y una corriente de agua, que se asume que la concentración de sólido en la corriente de agua es cero. Y por tanto voy a tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es totalmente fácil de resolver de manera aritmética. Ahora, recordemos el caso de los balances de energía. Quiero hacer un paréntesis aquí. Si nosotros resolvemos el balance de energía en este caso, tendríamos que usar una corriente de vapor, que es lo que se ocupa en la industria, un vapor de procesos, de media o probablemente vapor saturado, para entregarle el calor que requiere el jugo y para provocar esta concentración que es lo que se persigue en una etapa de evaporación. Entonces, si nosotros hacemos ese balance y estamos hablando de un vapor saturado, en el balance de energía, ¿cuál es el calor que cede ese vapor? ¿Calor sensible o calor latente? Y si es vapor saturado. Calor latente. ¿Por qué? Porque el calor fundamental que sea un vapor saturado, un proceso de transferencia de calor, es el que necesita para cambiar de fase, de vapor a líquido. De hecho, el que más alto, el calor más alto que tiene el vapor es el calor de cambio de fase, porque el otro es simplemente calor sensible cuando hay un cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo sepan porque es muy común en los procesos químicos. Ahora, ¿por qué le hacía ese paréntesis? Porque ahora les quiero hablar sobre algunos conceptos que ustedes también conocen muy bien, que tienen que ver con el balance de energía, que usualmente ustedes lo tratan o profundizan bastante cuando tratan los principios de la termodinámica. O sea, si ustedes recuerdan el primer principio de la termodinámica, ¿qué plantea el primer principio de la termodinámica? ¿Alguien me puede decir? Daniel Salas. Daniel, are you there? Bueno. Diego Sobrevía, que dice el primer principio de la termodinámica. Habla sobre la conservación de la energía, ¿o no, profe? Sí, pero puede ser específico en eso? No recuerdo qué dice específicamente, me acuerdo que era de eso, ¿no? Ok, Diego. Un ingeniero químico tiene que saberse todos los principios de la termodinámica como las vocales, como las 5 vocales. Eso no puede fallar, así que se lo dejo de tarea, que revisen el primer principio, primero, segundo y tercer principio de la termodinámica, a todo el grupo. Si es que alguien puede decirlo ahora, estaría bien, si no, se lo voy a dejar de tarea. Ya, acá Meili lo puso en el chat. Efectivamente, que la energía interna en un sistema cambia, o el cambio de energía interna es igual al calor que se transfiere en ese sistema más el trabajo que se ejerce sobre el sistema. Eso es lo que plantea el primer principio de la termodinámica. Si nosotros usamos, gracias Meili, las leyes de conservación, en este caso, y aplicamos exactamente de manera genérica la primera ecuación que le mostré en las diapositivas anteriores, podemos decir que entonces lo que se acumula en energía es igual a la energía que entra menos la energía que sale, más la que se genera menos la que se consume del sistema. La energía que se genera y que se consume también es función de una reacción química.
¿Qué tipos de energía nosotros conocemos? Conocemos las energías que son acumulables y las energías que son transferibles. Y dentro de la energía acumulable conocemos la energía cinética, potencial, la energía interna, la entalpía, y las transferibles conocemos el calor y el trabajo, ¿verdad? Ahora, si nosotros aplicamos un balance de energía a cualquier sistema que sea, lo podemos escribir de esta manera. El cambio de energía interna es igual al cambio de todas las energías que se están intercambiando en el sistema, siendo cada una de ellas identificada por, de manera convencional, la letra Q se ocupa para el calor, la letra W se ocupa para el trabajo. Cuando el delta H está acompañado de una R, es delta H de reacción. Acá yo ocupé subíndices en español para la cinética y la potencial, pero lo normal es que la cinética se ocupe por convención con una K y la potencial con una P, sí, si mal no recuerdo. Entonces, y esta H se refiere a el cambio de entalpía, pero no por reacción química. ¿Okay? Si nosotros tratamos o ponemos algunos ejemplos de procesos que conocemos en la industria, nosotros podemos identificar en aquellos que son de transferencia de calor que la energía, y si lo hacemos en estado estacionario, sin considerar ningún tipo de acumulación, podemos decir que el calor es igual al cambio de entalpía, ¿verdad? En el caso de una caldera, ¿qué me faltaría a mí aquí? ¿Qué yo le podría añadir al caso de una caldera si lo analizo como un macro proceso, no solo el cambio, la transferencia de calor hacia el agua, que es la que se va a evaporar? ¿Qué faltaría acá? ¿Qué le podría añadir yo? ¿De dónde sale ese calor en una caldera? ¿De dónde sale el calor en una caldera? ¿Dónde se produce? ¿De la biomasa? Bueno, si es de biomasa, la biomasa. En realidad, el combustible. Oh, claro, eso, del combustible. Exactamente. De una reacción de combustión que ocurre entre el combustible que ocupemos. Está bien que hayas dicho biomasa, me pone contento que estemos pensando en energía de ese tipo. El combustible va a sufrir una transformación química, que es una reacción de combustión. Durante esa reacción se va a generar un calor, y ese calor, bajo ciertas condiciones que ustedes van a estudiar y van a ver las leyes de la termodinámica, va a ser transferido a un líquido, en este caso agua, que se va a convertir en vapor, y después ese vapor va a entrar al proceso. Posteriormente el vapor puede pasar por otras etapas de sobrecalentamiento y demás, dependencia de los requerimientos, pero a grandes rasgos en una caldera tenemos dos fenómenos o dos elementos importantes: los calores de reacción y los calores que se le transfieren al fluido para que ocurra el cambio de fase y después llega a la condición de vapor que queremos. ¿Okay? En el caso de una turbina, un compresor, ¿cómo se genera el trabajo? ¿Cómo se produce el trabajo? El trabajo es proporcional al cambio entálpico que tienen estos fluidos. No sé si recuerdan, es de termodinámica, creo que es termodinámica 2, no recuerdo en su malla cuál es el nombre que tiene, pero es la termodinámica de procesos, donde nosotros seguíamos los cambios de presión y temperatura, lo podíamos relacionar con los diagramas de entalpía o con los diagramas de entropía. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque el trabajo lo podemos relacionar también con esos cambios bajo ciertos preceptos que también van a estudiar cuando ustedes vuelvan a leer y a recordar los principios de la termodinámica. Y en caso de reactores, bueno, acá está el horno como caso particular, que lo hablamos anteriormente, el calor transferido es función del calor de reacción. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros necesitamos para poder hacer un balance de energía tomando en consideración lo que acabamos de conversar? Bueno, necesitamos las capacidades caloríficas, los calores de cambio de fase, que son muy importantes, y los calores de reacción. Estas propiedades, junto a los flujos y a las temperaturas de entrada que tienen los fluidos, nos permite a nosotros entonces predecir la cantidad de calor que yo necesito añadir o remover a una etapa con reacción, la cantidad el flujo de determinado fluido para provocar un cambio de temperatura, que en definitivas cuentas es el objetivo de cualquier balance de energía. Bueno, acá hay un ejemplo de los diferentes sistemas que ustedes conocen que existen: sistema cerrado, abierto y aislado, y que es importante definirlo para resolver un balance de energía. En pocas palabras, nosotros podemos resolver un balance de energía en estado estacionario, cuando no hay reacción química, siguiendo los pasos que ustedes ven acá. Primeramente, siempre, recuerden, en ingeniería es importante esquematizar lo que queremos resolver. Los ingenieros
una de las formas que tenemos y que nos caracteriza de pensar es que todo lo esquematizamos siempre, los cálculos y todo lo que vamos a hacer, porque ayuda mucho a entender. Porque pensamos, sobre todo los que estudiamos ingeniería química, pensamos a nivel de proceso. Entonces es importante esquematizar, ya sea como diagrama de bloque, como diagrama de flujo, las diferentes etapas del proceso. Después, resolver el balance de masa, porque recuerden, el balance de energía siempre va ligado a un balance de masa. Y finalmente, bueno, exponer la expresión del balance de energía, simplificarla de la manera que represente la etapa de proceso que yo quiero analizar, elegir un estado de referencia. ¿Por qué es importante el estado de referencia? Porque determinadas propiedades se calculan su cambio, no su valor puntual, como el caso de la entalpía. Entonces eso se hace en función de un estado de referencia, que por lo general es el estado de referencia que se ocupa de 25 grados y una atmósfera. Y después, bueno, se construye una tabla de entradas y salidas para resolver el balance de energía. Acá hay un ejemplo de este tipo de tabla y se resuelve el balance. Si nosotros miramos este intercambiador de calor, que es un intercambiador de tubo y coraza, el balance de energía se resuelve en dos posiciones del intercambiador, al interior de los tubos y al interior de la coraza, donde hay dos fluidos que no van a estar en contacto entre sí, pero van a sufrir el efecto térmico de contactarse a través de una pared, ¿verdad? Si nosotros planteamos la ecuación del balance de energía, en este caso, se simplifican todas aquellas energías aparte, o sea, que no implican un cambio entálpico. Por tanto, acá el calor es igual al cambio de entalpía. Aquí, solo un paréntesis, quiero recordarle que el signo negativo en el calor es un signo solo de convención, que indica si el calor se cede o se absorbe, pero no, no tiene un significado físico ese signo negativo. ¿Okay? Y es muy relevante tomar en consideración el cambio de fase. ¿Por qué razón? Porque si, como le mencionaba antes, si nosotros estamos ocupando un vapor saturado, el calor que transfiere ese vapor saturado es su calor de cambio de fase. Puede haber un cambio de temperatura muy pequeño, que a veces se ocupa 1 o 2 grados de cambio de temperatura, simplemente para no anular ese balance de energía, pero lo que ocurre es un cambio de fase, que en dependencia del tipo de vapor, su composición, va a ser el calor. Estamos hablando alrededor de los 2100, 2050, 2200 kJ por kilogramo. ¿Ok? Ahora, ¿qué me cambiaría a mí en este balance? Si ocurriría una reacción química al interior de los tubos, ¿cómo quedaría la expresión del balance de energía? Se los dejo de tarea que planteen esas ecuaciones del balance de energía. Ahora, hasta aquí son conceptos que ustedes conocen, por eso fui relativamente rápido, conceptos que ustedes deben manejar y que deben estar familiarizados con ellos. El tema de las leyes de la termodinámica, de las leyes de conservación, a esta altura de su carrera tienen que sabérsela, pero como las letras del abecedario, tienen que sabérselo de memoria, ¿sí? Y entenderla para poder transmitirlo. Son conceptos que no van a dejar de ocupar nunca en su vida profesional, al menos que quieran dedicarse a otra cosa, pero si se quieren dedicar a la ingeniería química, que es lo que sospecho que quieren hacer todos ustedes, estos son principios básicos y elementales que tienen que manejar. Son principios que le permiten conversar con los ingenieros mecánicos, incluso con los ingenieros industriales. Por tanto, son transversales y son leyes que hay que conocer. ¿Okay? Así que soy muy enfático en eso. Léanlo, recuérdenlo, a cada rato vayan y visiten otra vez estos conceptos porque nunca los van a abandonar en su carrera. Ahora veamos cómo lo hacemos en Aspen. Recuerden, nosotros todo lo que vamos a ver en lo adelante va a ser acompañando un ejemplo. ¿Qué significa? Vamos a ir resolviendo un ejemplo, vamos a ver cómo lo hacemos en el Aspen Plus y así la idea es que cuando ustedes vayan a estudiar de manera independiente, tomen el ejemplo y lo traten de resolver. Todos estos ejercicios están resueltos, están en la plataforma, así que ustedes entran a la charla, buscan el ejemplo resuelto de esa charla y pueden revisarlo cuando estén estudiando. Este ejemplo viene en el Felder y lo que plantea es que dice que iguales cantidades de benceno y tolueno se mezclan a una temperatura y presión determinada en un reactor de tanque agitado. Y posteriormente se alimentan a un evaporador. Cuando la mezcla de alimentación se somete a la presión del tanque, o sea, este tanque agitado, no se sabe la presión, fíjense, no le dicen, no saben cuál es la presión. Una cantidad considerable del líquido se evapora instantáneamente. Ocurre un flasheo, se le dice así en la industria. Para mantener la temperatura del tanque a 75 grados, se añade calor continuamente.
el producto líquido contiene 44% mol de benceno y está en equilibrio con el vapor. Un 50% del volumen del producto líquido se recircula hacia el proceso, o sea, el primer tanque, el tanque agitado, y el resto se almacena. La fracción de recirculación se calienta a 200 grados. El 25% del flujo de vapor, o sea, el que sale en el flasheo, se recircula hacia el proceso y el resto va a una columna despojadora donde el tope contiene 90% mol de benceno. Entonces le preguntan, calcule los flujos. Miren cuántas etapas tenemos, ¿no? Todavía no lo hemos esquematizado. Calcule los flujos molares de líquido vapor, la fracción molar del benceno en el vapor, la presión del sistema para que esa composición que me piden se mantenga, el calor requerido para mantener 75 grados y el estado del reciclo. Ese reciclo del fondo, si es un líquido o es una mezcla líquido-vapor. ¿Okay? Me hacen todas esas preguntas. Vamos a ver cómo lo resolvemos en Aspen Plus. Bueno, esto es simplemente un recordatorio de los pasos que hay que seguir. Estos pasos se los voy a preguntar en el test, en el certamen, cuando nos veamos en los pasillos de la universidad, que ojalá sea pronto, cuando me lo encuentren en la calle. Esto siempre se lo voy a preguntar. Es algo que yo quiero que ustedes, cuando vayan de esta asignatura, lo incorporen, lo hagan casi que de manera inconsciente. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el diagrama. ¿Qué me plantea el problema? El problema me plantea que una corriente de benceno y tolueno se va a mezclar, es un reactor tanque agitado, y después va a ocurrir una separación de ellos, y que esa separación va a ser una separación flash, donde yo conozco ciertos datos del fondo de este tanque flash, y después me dicen que el fondo del tanque flash se recircula, se ajusta a su temperatura y vuelve al tanque inicial. Yo no conozco nada más del proceso, y por la parte inferior. Y por la parte superior el vapor va a pasar a una columna despojadora, donde el tope va a contener cierta cantidad de uno de los productos. ¿Qué hago yo? Esquematizo mi problema, digo, mira, tengo un tanque agitado, después va a ocurrir una separación flash, el tope va a pasar una etapa de una columna despojadora y el fondo, una parte se recircula y la otra sale del proceso. Y en este diagrama yo incorporo entonces todos los datos que yo conozco, siguiendo mi primer paso, fíjense, en mi metodología de simulación. Yo conozco todos estos datos. Cuando yo mezclé las dos corrientes que me daban su flujo, su composición, su temperatura y su presión, yo tengo el flujo volumétrico que sale de esta corriente. Es lo primero que resuelvo en Aspen. Y esta la voy a incorporar en un tanque flash, donde lo único que me dicen es que la temperatura de este tanque es 75 grados y la presión es tal que el fondo va a contener 45% mol de benceno y va a estar en equilibrio con el tope. Por tanto, es una operación de equilibrio y la puedo simular con un flasheo y tengo que ajustar la presión, ir variando valores de presión hasta que yo llegue a este resultado. El resto se va a calcular porque es una etapa en equilibrio. Después me dicen que el tope, una parte, va a contener 90% mol de benceno y el resto se separa. Y el fondo me dicen que la mitad del flujo que va por el fondo va a ir a 200 grados, se va a recircular al proceso. ¿Estamos? Entonces eso, aproximado, sí, digamos. ¿En qué estado está la mezcla? Esta mezcla, Sí. tú no lo sabes todavía, tú tienes que resolverlo. Lo primero que estamos haciendo acá es una esquematización de mi problema. Estoy poniendo los datos, yo no sé nada ahí. Nada conozco. Ahora, el estado en que está esa mezcla, yo puedo sospechar que es una mezcla líquido-vapor. ¿Por qué? Porque voy a ocupar un tanque de flash, que recuerdan que el tanque flash, ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero lo que ocurre es una separación instantánea. ¿Por qué? Porque las volatilidades relativas son muy diferentes entre esos compuestos. A esta condición, ellos se van a separar. Por tanto, yo debo suponer que esto es una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Ahora, no sé nada más. No sé, por ejemplo, cuando yo la caliento a 200 grados, que si va a ser todo vapor, si no, no tengo idea. Eso lo voy a ir resolviendo con el Aspen Plus. ¿Ok? De hecho, información que voy a tener. A modo de recordatorio, yo lo primero que hago es incorporar la información elemental del Aspen Plus. Recuerden, bueno, esto lo hemos hecho varias veces.
benceno y tolueno. Después que yo incorporo los componentes, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que sigue, Fernanda Pilar Rodríguez? Josefa Paz, ¿qué paso sigue a la incorporación de los componentes? ¿Se elige el modelo? Exactamente, el modelo termodinámico. Y suponiendo, o sea, estás viendo acá los compuestos que son, ¿qué modelo termodinámico tú ocuparías acá? ¿Una ecuación de estado o un modelo de coeficiente de actividad? Modelos con una estructura similar, con pesos moleculares similares. ¿Alguien la ayuda? Una ecuación de estado Sí. Sí. Redlich-Bock. Exactamente, una ecuación de estado y como son hidrocarburos, Penn-Robinson es una ecuación recomendable en este caso. ¿Ok? Entonces, pero no importa, si tenemos dudas, recuerden que tienen un asistente de métodos que le va a ir preguntando, o sea, los va a ir guiando por una serie de preguntas que hemos estudiado nosotros anteriormente hasta llegar a un modelo. De hecho, fíjense que el Penn-Robinson aparece como una de las primeras opciones acá. Pero ¿No todo esto dependería, profe? ¿Cómo? ¿No dependería de, por ejemplo, lo que quiero, o sea, de la operación? Porque es que, por ejemplo, si quiero resolver solamente el flash, como es benceno y tolueno, perfectamente puedo utilizar solamente la ley de Raoult. Exactamente, pero si tú vas a ocupar un modelo termodinámico de los que tienes acá, podrías ocupar uno ideal. ¿Por qué razón? Que es como el caso que tú me estás mencionando. ¿Por qué razón? Porque son muy parecidos los compuestos, ¿verdad? Pero si tú te guías por la serie de preguntas que te va a dar el asistente te va a hacer preguntas para sistemas más complejos. Él va a asumir que tú esos casos tan simples no le vas a preguntar. ¿Te das cuenta? Entonces tú le vas a decir, mira, si tú quieres guiarte por tipo de proceso o por tipo de componente. Acá se escogió por tipo de componente, ya tiene un sistema de hidrocarburos. De lo que sí dependería, en este caso, Rodrigo, que creo que eres el que está hablando por ahí, de lo que sí dependería es de las condiciones, de qué presión vas a trabajar. Pero en este caso, podrías ocupar cualquiera de estas ecuaciones que tienes acá. O incluso un modelo ideal, no creo que vayas a tener problema acá. Sí, eso estaba pensando como expresión, estaba pensando en ecuación de estado, pero ¿se puede modificar, por ejemplo, el algoritmo interno, por ejemplo, del Flash? Por ejemplo, ya, escogí Penn-Robinson, Sí. pero no quiero que me haga el equilibrio líquido-vapor con Penn-Robinson, quiero que me lo haga con Raoult. Para eso tú tienes que escoger, bueno, recuerda que no solo tienes Penn-Robinson, tienes Penn-Robinson y otras modificaciones. Lo único que puedes hacer con el Aspen, lo que tú puedes hacer con el Aspen es escoger una ecuación de estado y revisar para el caso ideal cuál es el método que está ocupando. Y ahí sí podrías decir, mira, esta está ocupando, ponte tú, Penn-Robinson, pero en el caso de equilibrio líquido-vapor, aquí vamos a ocupar ideal. Pero por lo general, lo que hace uno cuando va a simular un proceso y quieres ocupar modelos diferentes, tú lo divides por secciones. Y entonces dice, mira, en esta sección, para este equipo, ocúpame este modelo y para estos otros, ocúpame el otro. Y lo que tienes que hacer es dividir por secciones. Ya. Gracias. Eso. Ya, yo en este caso ocupé Rayleigh-Gonsuave como ecuación de estado. Podría ocupar cualquiera de ellas. Pero vamos a hacer más énfasis en las operaciones. Ahora, en este problema, ¿qué tipo de preguntas tenemos? O sea, preguntas que tenemos que resolver a partir de balances de masa, tenemos etapas con separación, nos preguntan sobre la composición de las corrientes, por tanto, es importante conocerlas, pero no las tengo todas. Y ¿conozco las condiciones flash? Sí, me están diciendo que es a una temperatura y que yo debo ajustar la presión para que la composición en el fondo sea un valor determinado, creo que era 44% más. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos paso a paso. Recuerden, después que incorporamos la información básica, que es la que vimos anteriormente, pasamos a desarrollar nuestro diagrama o nuestro modelo de simulación en la interfaz del usuario, y para eso nos auxiliamos
de la paleta de modelos que aparece siempre en la parte inferior, que es esta que ustedes están viendo acá. Entonces, lo primero que hace, que dice que el proceso que ocurre es una mezcla entre dos corrientes. Si yo quiero mezclar dos corrientes, tengo que definir esas corrientes. ¿Cómo en el Aspen se definen las corrientes? Cuando ustedes introducen una corriente en el Aspen y dan doble clic, le va a aparecer una ventana como la que ustedes ven acá. Y en esta ventana la podemos dividir en varias secciones. Una primera sección superior, donde le dice en qué forma van a calcular el flash. Con la temperatura y la presión, y ahí pueden incluso calcularla con la temperatura, la fracción vapor, pueden calcularla con la presión y el calor, y hay varias opciones que aparecen después con esta lista, esta desplegable que aparece acá. Después tiene una parte inferior, esta parte de la tabla, donde ustedes introducen las variables que conocen sobre su corriente, temperatura, presión y flujo total. Y aquí quiero ser muy claro, porque esto es un error muy común. A esto le ponen ahí corazoncito, flechita, marcador, todo lo que llama la atención. Si ustedes acá ocupan flujo total, cuando vienen a esta sección de la tabla, que es composición, mi recomendación es que la den en fracción masa. Si ustedes van a usar la composición en flujos, lo mejor es que dejen esto en blanco y acá despliegan la lista y ponen flujos. ¿Ok? Por ejemplo, para el tolueno, yo conozco su temperatura, su presión, el flujo, yo pondría fracción masa, un 1 para el tolueno. Y con eso definí completamente mi corriente. Ajá. ¿Profe? Sí. Pero si yo relleno con flujo, por ejemplo, la parte del benceno y el tolueno, ¿se me autocompleta solo la parte del flujo total? Exacto, él no te lo va a pedir porque lo va a calcular de la suma y va a dártelo acá abajo. Ah, ya. Fíjate, de hecho, tú puedes poner esto y llenar un valor acá. Lo que tienes que estar segura que esta suma es igual a lo que tienes aquí. Claro, sí. Por eso igual es más conveniente hacerlo por fracción. Es igual, es más conveniente. Es una recomendación que le doy. No es un dogma, es una recomendación. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Ya. Entonces, la primera etapa es el mezclado de estas dos corrientes. Para eso nosotros vamos a ocupar un modelo de mezclador. ¿Qué es lo que hace el modelo mezclador? El modelo mezclador simplemente hace un balance de masa y calcula las condiciones flash para esa mezcla que él está haciendo en función de la temperatura y la presión de cada una de las corrientes y además de su composición. Nada más. El mezclador no hace ningún otro cálculo. Y por lo general lo que hace es mezclar múltiples entradas y le da como resultado una sola corriente de salida. Así que lo que hace es resolver un balance de masas, en este caso para las corrientes que me dan el problema. Y esta es la corriente de salida, que en este caso, Rodrigo, si nosotros damos clic derecho acá, podríamos ver si es una mezcla líquido-vapor, cuál es la fracción vapor de esa mezcla, cuáles son sus propiedades, todo lo podemos ver dando clic derecho sobre esta corriente. ¿Ok? Sí, sí aparece. Perfecto. Entonces, seguimos. Y la otra etapa que a mí me piden en el problema es que haga una separación flash. Esta separación flash es una de las etapas más comunes en la industria, sobre todo en la industria del petróleo, es muy común ver los drones. Y lo que hace es que una corriente de entrada se va a separar en una mezcla, se va a separar en dos corrientes, una que es un vapor que va por el tope y una que es una mezcla líquida por el fondo. Ambas en equilibrio. Ahora, ¿con qué se combinan las ecuaciones del balance de masa acá? Con el cálculo de equilibrio líquido-vapor. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Y cuál es el dato que usualmente doy en una etapa de este tipo? Generalmente yo puedo dar la presión y la temperatura, puedo dar la presión y un calor, que es el caso que tengo ahora. En el caso que tengo ahora es la temperatura y un calor que voy a administrarle para generar cierta presión. Y lo que debe conocer o lo que calcula a partir de los modelos el Aspen Plus es la temperatura del punto de burbuja de la mezcla, el punto de rocío de la mezcla, todos estos parámetros que son necesarios para resolver estas ecuaciones, que son las ecuaciones que se resuelven en una etapa flash, que si mal no recuerdo ustedes lo tienen que haber hecho cuando trabajaron en su asignatura de termodinámica, ¿verdad? Entonces, para resolver el problema en específico que tenemos, donde nosotros conocemos una temperatura de trabajo, que son 75 grados, y quiero una composición de salida, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué parámetro ustedes creen que deba variar?
¿Quién me va a afectar el punto de burbuja y el equilibrio ahí? ¿Quién me lo va a afectar? Escuché, profesor, me perdí. ¿Qué tenemos y qué quiere? Ya, sí, mira, Rodrigo, tenemos la temperatura. Me dicen el problema que son 75 grados, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tenemos la composición de entrada. ¿Ya? Y bueno, y sus condiciones, porque conocemos temperatura y presión. Y sabemos que el fondo va a tener 44% mol de tolueno. ¿Qué debo variar para que eso me salga, para ajustar esa composición? ¿Qué variable en el flash debo variar en el equipo? Tengo ¿La fija, temperatura? ¿La temperatura? esa la tengo fija, son 75 grados. ¿Qué debo variar? ¿La presión del sistema? La ¿El presión calor? del sistema. La presión del sistema. El calor tiene que ser constante para yo mantener 75 grados a la presión que yo encuentre, que me da esa composición. Porque ¿qué va a suceder con la presión? La presión me va a afectar el equilibrio también. Entonces, esa es la variable que yo voy a manipular. ¿Ok? Entonces, bueno, acá me va a resolver los balances de masa, energía, el equilibrio, todo en conjunto para tener el resultado que yo quiero. Y así resuelvo mi etapa de flash. Después me dice que la corriente que sale del tope del flash en el proceso va a sufrir una destilación en una columna despojadora. Pero me da algún dato de la columna, me dice el número de etapas, relación de reflujo, nada, no me dice nada sobre mi columna. Entonces yo puedo ocupar en el ASPE en esta etapa, que quiero que también le pongan ahí un asterisco y un corazón, porque lo que permite esta etapa es resolver simples balances de masa. ¿Y en función de qué? En función de algún criterio que yo conozca. ¿Qué criterio yo conocí acá? Que el 25% de esta corriente de tope se va a separar y va a contener 90% de tolueno, de benceno, disculpe, de benceno. Entonces, eso yo se lo especifico. Y lo que hace la tapa es resolver lo siguiente. Me va a resolver un balance de masa total, un balance de masa parcial para cada uno de los compuestos y me va a determinar la corriente del fondo, en teoría sería el fondo de la columna de destilación, en función de lo que yo le especifiqué en el tope. Porque si por el tope me sale el 25% del total que entra, por el fondo va a salir el 75%, y si por el tope sale el 90% del benceno, por el fondo me va a salir el 10% del benceno que entró. ¿Ok? Lo cual no significa que es en composición el 10% del total de la corriente. No sé si entienden ese punto. ¿Entienden que hay una diferencia en ese criterio? ¿Profe, lo puede repetir, por Les repito. favor? Ustedes tienen una corriente de entrada que contiene benceno y tolueno, ¿verdad? Sí. Ya. Esa corriente tiene una composición, pongámosle, 50% tolueno, 50% benceno. Esto es hipotético. Ya. Ahora, si yo les digo a ustedes que del flujo total de esa corriente, el 25% se va por el tope, ustedes saben entonces que el 75% se va por el fondo. No tenemos corrientes laterales ni nada. Ok. Ahora, les digo además, segunda especificación, que el 90% del benceno que entra se va por el tope. La pregunta es, ¿significa esto que el tope contiene un 90% de benceno? No. No. Entonces, eso es una especificación, es correcta tu respuesta, es una especificación que hay que tener cuidado cuando nos la den. Y le hago el comentario ahora porque lo vamos a volver a tomar cuando veamos el tema de destilación. ¿Ok? Pero bueno, en este caso sí me dicen que el tope contiene un 90% de benceno. Significa que el 10% es tolueno. Y después uno resuelve los balances parciales como está acostumbrado a hacer y lo obtiene. ¿Qué ventaja tenemos nosotros de hacer esto con el simulador? Bueno, primero que no lo tenemos que hacer a mano, que los cálculos son mucho más rápidos y que yo cambiando una especificación... Dime. Entonces, el CEP y el CEP2 son para diseñar columna de destilación. No. Son, muy buena tu pregunta, son modelos de caja negra, donde tú no sabes lo que ocurre adentro, pero sí sabes que ahí va a ocurrir una separación de una corriente en varias y que de esas varias tú conoces algunos datos, que pueden ser composiciones o flujos.
Nada más que eso, son para resolver esos ya, balances. ya. Cuando nosotros nos entremos al tema de destilación, vamos a trabajar con acá donde dice columnas. Y ahí sí vamos a empezar a ir, ¿cómo se llama? Avanzando de modelo en modelo. Es otro tema. Ya, Pero entonces... ¿qué te sirve a ti, Rodrigo, para terminar la idea? Esto es un proceso que te sirve porque tú dices, mira, yo no conozco cuáles son las características de mi columna y eso me deja en desventaja porque no podría saber las caídas de presión, no puedo diseñar los periféricos, los intercambiadores que va a tener alrededor, ni las bombas, pero si yo sé la corriente, si yo sé la especificación de salida, puedo resolver rápidamente el balance e irme con esa corriente a resolver otras etapas, que pueden ser otros intercambiadores, reactores, lo que sea. Ya después en mi proyecto, cuando yo avance, volveré atrás y diseñaré la columna que me permita cumplir ese requerimiento. Simplemente con fines prácticos se ocupan estos modelos para etapas donde yo no conozco muchos detalles, pero para poder seguir avanzando en un proceso más complejo y diseñar o modelar otras etapas. ¿Entiendes? Ya, entonces es un separador que lo único que hace es resolver los balances de materia y energía. Exactamente, exactamente. Ya. Balance Perfecto. de materia Gracias, y entalpía. Exacto, eso. Ya, seguimos entonces. Y después que me dice, mira, la corriente del fondo, que contiene 44% mol y que yo ajustando la presión llegué a ese valor, se va a dividir en un 50%, lo voy a recircular y el otro sale como producto. Y esa recirculación, antes de yo meterla en el tanque, la tengo que precalentar. Entonces lo que ocupo en lugar de un mixer es un split, F-split, que lo que hace es dividirme el flujo. Toma todo el flujo de entrada, lo divide a la mitad y esa mitad la manda al tanque. Yo acá ocupé unidades de volumen porque quise hacerlo con estas unidades, pero ustedes pueden, en lugar de poner flujo volumétrico, especificar split y decir el 0,5. O sea, de todo lo que entra, la mitad envía al tanque. ¿Ok? Esta es muy simple, esta es una de las etapas más simples y que ustedes lo pueden definirla en función de flujos de la corriente en total o por componente, que esto está en el primer ejercicio del taller de mañana, lo vamos a practicar, cómo ocupar esta opción. Y así les quedaría. Y finalmente tienen este modelo, que es un modelo que se ocupa muchísimo, que es el modelo de Heater. ¿Qué es lo que hace el modelo de Heater? Resolverle también balance de masa y energía como si fuera un intercambiador de calor. ¿Qué es lo que yo tengo que especificar en un Heater? La temperatura y la presión, o la fracción de vapor de salida, las condiciones flash, o la presión de vapor, la fracción de vapor a la salida, o el calor intercambiado. Esas son las opciones que hay. Las más comunes. Sí. Tengo una duda con el heater. Sí. Resulta que lo estaba ocupando hace un día y, por ejemplo, yo si variaba la temperatura y Sí. la presión, o sea, ya yo colocaba lo que quería que saliera del heater, Sí. ya, me arrojaba un resultado. Pero resulta que después cambiaba vapor, o sea, puse temperatura y vapor, porque yo después del intercambio quería que solo saliera gas. Y Entiendo. cuando le Sí. colocaba uno, me arrojaba errores. Entonces eso no sé a qué podrá deberse. Bueno, Y al mira, final no lo leí. está bien tu pregunta. No puedo adivinar cuál es el error porque no lo estoy viendo, pero cuando tú lo que te puedo decir es que cuando tú especificas vapor o especificas líquido como condición de salida, él te va a determinar, por ejemplo, yo le pongo acá, no sé, 200 grados y en lugar de presión le pongo fracción vapor. Y él va a tomar la mezcla y va a buscar la presión a la cual está su punto de si le ponen vapor 1, su punto de burbuja. Entonces, si tú le das presión, o disculpa, temperatura 200, él va a buscar una presión para que la muestra esté en su punto de burbuja. Y si eso no se cumple en ninguna condición termodinámica de tu mezcla, porque depende de las propiedades de la mezcla, uno no puede poner cualquier número aquí, te puede arrojar un error y decirte, mira, esto es imposible, esto no hay forma termodinámicamente posible de que esto ocurra. Puede ser una O sea, de sería las algo causas de los imposible, errores. por así decirlo. Exactamente, es imposible termodinámicamente. Y lo mismo para el líquido, si tú le pones fracción líquido 1, él va a suponer que en ese caso
Disculpa, el punto anterior está en su punto de rocío, en el punto donde iba a empezar a condensar. Y en este caso, si le pone fracción líquido 1, él está en su punto de burbuja, ahí justo donde terminó de condensar. Ahora, esto es acá, en el caso de la presión, si yo le pongo 0, lo que significa es que no hay caída de presión en el equipo. Y él va a tomar la presión de entrada y va a ponerle igual a la presión de salida. Si lo pongo negativo, va a ser una caída de presión. Y si lo pongo positivo, va a ser un incremento de la presión. Eso básicamente aclarar. Y bueno, resuelve los típicos balances que ustedes están muy acostumbrados a hacer. ¿Qué ventaja tiene? Que acá, si ustedes tienen un cambio de fase, lo va a incorporar acá en el balance de energía y él solo se va a percatar, porque acuérdate, él va a estar resolviendo, tiene un modelo termodinámico detrás y va a saber cuando hay un cambio de fase y lo va a incorporar en el balance. ¿Ok? Bueno, ya estos son los resultados. Hay videos para cada una de las etapas en el canal de YouTube. Ustedes pueden acceder desde aquí y verlo y ver cómo se resolvieron cada uno de las etapas y estudiar por ahí. ¿Alguna otra pregunta aquí en este punto? Creo que no, profe. Ya, perfecto. Está todo claro. Entonces, bueno. No, profe, yo tengo la última consulta. Dime. Al heater entonces no se le agrega una corriente de calor como Puedes tal, hacerlo. ¿cierto? Mira, lo que pasa, si tú tienes el simulador ahí a mano y tú le añades al heater una corriente de calor, tú te vas a dar cuenta que una de las condiciones flash va a aparecer en gris, no vas a poder especificarla. Y es específicamente la que tiene que ver con temperatura y calor. Porque él va a decir, ya el dato yo lo tengo, o sea, el dato calor lo tengo. Ahora si quiere, dame presión o fracción vapor, pero calor no me puedes dar porque ya me diste la corriente. Entonces, si tú no conoces en específico ese dato, yo no lo recomendaría. Porque por lo general el calor no se conoce, a no ser que venga de otra etapa y tú le quieras incorporar la corriente. Que eso ya es transferencia de información, que sobre eso hablamos en las charlas anteriores. Y de hecho lo vamos a ocupar cuando empecemos a trabajar con intercambiador de calor. Eso que tú dices, nosotros lo vamos a ocupar. Ok, profe. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre esa operación unitaria y el GET-X? La vamos a conocer cuando estudiemos el tema intercambiador de calor, pero la diferencia es que cuando tú ocupas el modelo Higgs, a ver, este que tú ves acá, lo puedes ocupar en dos modalidades. Una modalidad que es cálculo shortcut, que es como cálculo rápido, y este modelo, lo que acá tú ocupas dos corrientes nada más, una entrada y una salida, y él te busca, te hace el balance de masa para este. En este es el típico balance de masa de entre cuatro corrientes. O sea, en realidad serían dos. La corriente que va por la coraza y la que va por los tubos. Y su salida, o sea, son dos entradas y dos salidas. Ahora, este modelo, si nosotros lo ocupamos en condiciones shortcut, lo único que tú necesitas es conocer la condición de salida, ponte tú, conociendo las entradas, y él te resuelve el balance de masa y te puede dar incluso el cálculo del U por el A, o sea, el coeficiente de transferencia de calor por el área, y de ahí tú sacas algunos parámetros que te sirven para el diseño. Pero tienes otra ventaja, es que tú dices, mira, yo no lo quiero shortcut, yo lo quiero riguroso. Y lo conviertes en riguroso y el Aspen entonces se enlaza a un subprograma que tiene, que es el DER, que es el diseño y rating de intercambiadores de calor. Y entonces ahí tú puedes diseñarlo interactivamente o automáticamente un intercambiador de calor para cumplir con las especificaciones de tu proceso. Y de ese diseño sacar la tema, las caídas de presión, bueno, de todo. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos al tema intercambiador de calor. Es todo un tema para eso. Y lo vamos a ver shortcut y riguroso. Ya, ok. Gracias. Bueno, como siempre, esta es la literatura de la asignatura. Les recomiendo que vean los videos de YouTube. No lo dejen para un día antes de la evaluación, porque en realidad son videos cortos. O sea, yo aprovecharía la opción y lo practicaría, porque es muy, muy importante que ustedes practiquen y aprendan cómo ocupar este simulador, que lo hagan una herramienta para su trabajo. Pues, en definitivas cuentas, esto es lo que yo les quería compartir.